Apreciados televidentes, les habla Gerald Fimester trayendo a ustedes el programa Maravillas y Misterios de la Creación. Supongo que la gran mayoría de nosotros antes de los 10 años de edad ha estado en uno o más jardines. Les pregunto, ¿qué es un jardín? Unos podrían responder, es un lugar donde hay flores. Otros, que es donde hay árboles, flores y prados, donde se puede jugar, saltar y correr junto con sus amigos, hermanos o padres. O también, un jardín es un lugar para entretenerse donde hay juegos y aparatos de todo tipo para subirse y dar vueltas sentado en un caballito hecho con mucho arte y colorido. Y podríamos seguir con más ideas. Pero, ¿qué dicen los diccionarios? Del diccionario de la lengua española extraigo la siguiente definición. Jardín es un terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. El diccionario Webster dice que es un terreno donde se cultivan flores, verduras, frutas o hierbas, pero agrega que es un área con plantas usada para recreación pública. Al mirar en un diccionario de sinónimos encuentro que un jardín es también un parque, un vergel. En muchos lugares alrededor de la tierra, los reyes, príncipes y personajes adinerados han construido palacios rodeados de jardines y huertos, como aún es posible contemplar. El rey Salomón dice en su libro Eclesiastés capítulo 2 versículo 5: me hice huertos y jardines y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y luego agrega que el hombre podía comer de todo árbol del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Podríamos decir que estaba en un jardín, en un huerto, en un parque o en un vergel? Algunas versiones de la Biblia, como la de los autores católicos Bover y Cantera, así como la versión popular Dios habla hoy, usan la palabra jardín en vez de huerto. Y también lo hace la versión en inglés, la versión revisada estándar. Y nosotros muchas veces decimos el jardín del Edén. En un jardín puede haber flores, arbustos, árboles, cactus. A veces hay solamente rosas o tulipanes, narcisos u otras. En otros casos hay una gran variedad de flores, de prados, de arbustos y árboles, entre los cuales hay instalados asientos para que los visitantes se sienten a contemplar las bellezas de la naturaleza. En unos cuantos hay lagunas, arroyos, saltos de agua y también numerosos juegos para que los niños y niñas pasen hermosos momentos de alegría y felicidad. Y no faltan algunas grandes estructuras cubiertas de mallas donde se pueden contemplar aves exóticas de hermoso colorido, volando entre las plantas o mariposas revoloteando sobre sus cabezas en busca de flores para libar. Pero no pensemos que los jardines son únicamente lugares cercados, pues hay jardines naturales, pequeños y grandes, en que el hombre no interviene y cuyas flores, árboles, prados y colorido hacen suspirar al contemplarlo. Los considero remanentes de la creación de Dios. En algunos jardines es posible observar plantas con órganos que fácilmente podrían confundirse con flores, pero en realidad son hojas muy especiales debido a lo vistosas que son. Esas plantas son conocidas como plantas carnívoras o insectívoras, y de ellas vamos a hablar a continuación. Pero antes
Recordemos que existen animales carnívoros como gatos, leones, leopardos, pumas, perros, mapaches, mofetas, zorrillos, nutrias de mar o de ríos, focas, morsas, orcas y muchos otros. Son conocidos por la mayoría de las personas que vivimos en esta tierra. Casi todos los peces comen peces más pequeños u otros animales marinos más pequeños que ellos. De la misma forma, animales como los osos hormigueros, los murciélagos, los papamoscas, las golondrinas, los vencejos se alimentan de insectos. Pero cuando se dice que hay plantas carnívoras o insectívoras, resulta muy extraño. La verdad es que no son solamente insectos los que son cazados, sino muchos otros animalitos como pequeños peces, sapitos y renacuajos, larvas de mosquitos y otros. En nuestra tierra existen nada menos que unas 500 especies de plantas carnívoras diferentes. Unas son acuáticas, otras son aéreas, pero creciendo sobre otras plantas. Y desde luego existen aquellas que se desarrollan en suelos arenosos o pantanosos y en lodazales. Sus raíces no son muy desarrolladas. Todos sabemos que las plantas verdes fabrican su propio alimento por medio de fotosíntesis. Pero hay otras plantas que no son verdes, como la cúscuta o cabello de ángel, que necesitan obtener el alimento de algún otro medio a fin de sobrevivir, puesto que son parásitas. Las llamadas plantas carnívoras realizan fotosíntesis, pero viven en general en suelos pobres en nitrógeno, elemento indispensable para formar proteínas. Ellas producen flores y semillas, aunque se las prive de alimento animal, pero un mejor desarrollo lo logran cuando tienen ese animal. Los insectos y otros animalitos son cazados utilizando una variedad de trampas. Así tenemos aquellas como los nepentes, casi todos originarios de Malasia, y las sarracenias que viven solamente en América. Ellas tienen lo que se llaman asirios, que no son otra cosa que hojas modificadas de forma de una vasija tubular. Frecuentemente el extremo de estas hojas está expandido como si fuera una tapa o capucha. Las hojas son altas y sin asas, con el borde superior en forma de labio. Pueden alcanzar una altura de 90 centímetros o más. En el interior del tubo y de la entrada hay zonas con pelos que apuntan hacia abajo para impedir la huida de los insectos que caen en su cavidad. Glándulas situadas cerca de la base de la hoja secretan enzimas digestivas, cuyos productos de la digestión son absorbidos por la superficie interior de la hoja. En otro grupo de plantas carnívoras, las trampas son hojas de forma variable, provistas de numerosas glándulas pedunculadas o tentáculos en su cara superior y en los bordes. Cada glándula secreta una gota de líquido viscoso y digestivo, donde los insectos al pararse se pegan y luego son digeridos. Un insecto que toque un tentáculo estimula a los otros tentáculos que se doblan hacia el insecto y aún la hoja entera se enrolla alrededor del insecto. Un ejemplo es la drosera o rocío de sol. Este nombre se debe a que las gotas mucilaginosas en el extremo de cada glándula brillan a la luz del sol. Pueden formar céspedes de más de media hectárea. En el parque de Nahuel Buta, en Chile, cubrían un espacio de varios metros cuadrados. La pingícula es semejante a la drosera en que las hojas poseen glándulas pegajosas, pero enrolla los bordes de la hoja sobre el insecto. Un tercer grupo de trampas es el de las llamadas atrapamoscas, siendo la Dionea muscipula la especie más famosa.
Es originaria de Carolina del Norte, en Estados Unidos, pero se cultiva en muchos invernaderos. Sus hojas forman un rosetón de hojas de entre 5 y 15 centímetros de altura. Cada hoja está formada de 2 partes con una especie de bisagra entre ellas. En sus bordes llevan unos pelos largos y tiesos. Del medio del rosetón sale un pedúnculo largo que lleva un racimo de flores en su punta. Cuando un insecto camina por la superficie, la hoja se cierra de golpe y los pelos tiesos de los bordes se entrelazan, impidiendo que el insecto pueda escapar. Si esto es maravilloso, lo es también el hecho de que la planta pueda distinguir entre un objeto vivo y uno muerto. Un palito o una piedrecilla no la estimulan para cerrarse. ¿Qué sabiduría hay aquí? ¿No les parece? En cada mitad de la hoja hay 3 pelos sensitivos. La hoja no se cierra a menos que se toquen sucesivamente 2 pelos o el mismo pelo 2 veces. Entonces la hoja se cierra lentamente y la víctima es apretada contra las glándulas digestivas que hay en la superficie de la hoja. Después de algunos días, la hoja se abre de nuevo, lista para capturar otra presa. Si usted tiene acceso al internet, escriba plantas carnívoras y deleítese observando las fascinantes trampas de las cuales hemos presentado. Los jardines son maravillosos por varias razones. Poseen flores hermosas y variadas que llenan nuestros corazones en medio de las miserias y dolores que vemos en nuestro mundo. Los jardines nos enseñan lo que es el arte más perfecto, el arte que solamente lo ofrece la naturaleza. Los jardines nos dan un sentido de paz y reposo tras una semana de estrés y tantas preocupaciones que la vida nos circunda. Los jardines están libres de contaminación por basura, ruidos y malezas. En ellos el aire se siente más puro, estimulándonos a respirar profundo y llenar nuestros pulmones. En los jardines los niños corren libres como corderitos en el campo. También los jardines nos invitan a leer y meditar en tantas cosas maravillosas que nos suceden y rodean. Nuestras mentes se llenan con recuerdos y valores que aparecerán el resto de nuestras vidas en los momentos en que los necesitemos. ¡Qué maravilla! Los jardines naturales, llamémoslos parques o vergeles, no importa. Se encuentran en todas las regiones de la tierra, incluso en los desiertos, en las altas montañas y en las profundidades del mar. No serán flores perfumadas ni senderos muy elaborados, sino dunas, cactus y rocas, lagartijas, insectos, arañas, o anémonas, corales, lirios de mar, caracoles de impresionantes formas y colores, y un sinnúmero de otros seres vivos que el Creador de todo ha puesto allí para nuestro deleite, asombro y reconocimiento de que es Él el que hizo todo tan fantástico y maravilloso. Visite tan pronto como pueda un jardín. Será un confort para su cuerpo, para su espíritu.